Continuamos en 52 minutos. Tenemos un panel de militantes peronistas, son todos, todas. Una es Julia Irigoitía, quien es concejala de la Ciudad de Rosario, termina ahora el 10 de diciembre. Su mandato es de la agrupación Rosario con Vos. Matías Colagioia, ¿está bien lo dije así? Está perfecto, bien, Colagioia, está es delegado de empleados de comercio y también, bueno, militante peronista. Y Karina Capobianco, quien es docente universitaria, militante peronista también. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mucho Cusca hay acá, loco. Lo van a censurar. ¿Cómo andan? Pues, ojo, que un dato del domingo que yo lo pensaba resaltar es que se vendió y se promocionó como una victoria peronista. Sí. Ojo con esta tentación de Cuca. Peronista. Y además Néstor siempre decía eso. Nosotros somos peronistas. El kirchnerismo es un momento que... Un momento histórico en el cual obviamente se adscribe al peronismo, pero el Paraguay es el peronismo. A mí me gusta hablar de peronismo. ¿Terminó ese momento histórico del kirchnerismo y empieza otro? ¿La profe de historia? Bueno, ustedes se metieron en eso. Claro. Toda reguante, vos pensaste, vos te quisiste hacer la picante, ahora bancátela. No sé si ponerlo en términos de que cuándo empieza y cuándo termina. Sí, me parece importante y estratégico hablar de una victoria del peronismo el domingo. Hasta ahí. Bueno, durante mucho tiempo Cristina inclusive decía que hablar de kirchnerismo sin peronismo era bajarle el precio. Sí. Bueno, sí, probablemente haya momentos en los que, incluso, bueno, por gestión, por gobierno, el kirchnerismo generó una marca y una corriente dentro del movimiento. Que por otro lado, bueno, es un movimiento que históricamente tuvo diferentes corrientes. Tampoco esto es tan novedoso. A veces me parece que estamos en un momento en que quizás, no sé, nos preocupa tanto el presente y vemos dramatismo en todos lados. Bueno, no sé si se termina el kirchnerismo, no sé si una corriente interna puede desaparecer. De hecho, uno podría decir que dentro del movimiento peronista ninguna corriente termina de desaparecer. No, ni el menemismo. No. Porque una cosa es que tenga carnadura formal después de esa corriente, con capacidad de ganar elecciones internas, y otra es que permanezca dentro de lo que es una cultura política. Entonces, creo que uno nunca sabe qué va a pasar. Por ahora está vivito y coleando en San José 11, y con mucha gente que está ahí, sí, generando, por otro lado, una carga simbólica que me parece que no es menor en este momento. ¿Agustín? No, ¿por qué te dije Agustín? No sé por qué te dije Agustín. Matías. Matías, está bien, mi sobrino se llama Agustín. Bueno, mandamos saludos. Me acordé de tu sobrino. Sí. Pienso creo que lo que pasó el domingo es importante en tanto y en cuanto el peronismo sigue representando para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, un último bastión, un límite que el pueblo traza cuando hay cosas que ya no se negocian o que no se pueden seguir soportando. Muchos teníamos la duda en los últimos meses de, che, ¿cuánto aguantará nuestro pueblo? Y el peronismo vuelve a aparecer como una marca hasta acá. Y ese orgullo que volvimos a sentir mucho más allá de esta cuestión de si el kirchnerismo, una victoria kirchnerista, una victoria, más allá de los nombres, de los dirigentes, de la cuestión personal, más allá, obvio que se dirime en cuestión entre dirigentes y está perfecto que eso pase y es natural y siempre fue así y eso yo no tengo problema o me parece a mí que no debería asustarnos eso. Ahora, el hecho popular, hasta cultural, de que el peronismo sea la última barrera me parece remarcable. Nuestro pueblo, cuando tiene que decir basta, sigue recurriendo al peronismo, una expresión del peronismo, como nota para ponernos orgullosos si se quiere, pero como nota de advertencia para no volver a repetir viejos errores. No confundamos lo táctico con lo estratégico. No confundamos lo táctico con lo estratégico, porque una victoria de un pueblo que dice, che, al final, cuando elijo otra cosa que no el peronismo me va mucho peor, es un pueblo que pasó en el 19, vuelve a pasar ahora, una victoria de ese estilo, lo que a mí no me gustaría que pase, porque creo que ya este pueblo no lo aguantaría más, es que se confunda con otro cheque en blanco, decir, bueno, el peronismo, no, tenemos que volver a representar, y esto, lo que decíamos todos hace 2 semanas atrás, no nos olvidemos, no nos emborrachemos, que no nos agarre la resaca por la victoria bien lograda, pero que no nos agarre la resaca, tenemos que volver a representar a la mayoría de la gente y al trabajador, al común de la gente. Si estamos, yo tengo una frase siempre, si nosotros como peronistas
no podemos estar en Año Nuevo y decir algo que ya tenemos 4 días que nos mira mal, en algo estamos en un problema, porque tenemos que ser parte del pueblo. Es el pueblo que tenemos, con sus errores, con sus defectos. Tenemos que representar a este pueblo. Entonces, ese sería la luz encendida que me parece que tenemos que tener acá en el espectro que se abre ahora. ¿Es un problema de representación que tuvo el peronismo, que perdió? Desde mi punto de vista, sí. El peronismo, y me vengo al peronismo inclusive de Santa Fe, le viene costando mucho encontrar a quien hablarle y que representar. De hecho, mi lectura de las elecciones del domingo, de todas las elecciones en general, pero yo creo que las elecciones no se ganan tanto, sino más bien se pierden. Yo creo que la noticia del domingo es que perdió Milei, perdió La Libertad Avanza. Ahora, seguramente todos vimos el editorial de Pagni el lunes. Si uno observa el proceso y la evolución de votos de 2017, 2021, 2025, si bien las 2 primeras son elecciones nacionales y esta era una elección provincial, el aumento de ausentismo fue en 2 millones de votos. Fue muchísimo. Sí. El aumento... El porcentaje fue menor que lo que vimos en Santa Fe, por ejemplo. Sí, fue mayor. Fue mayor la cantidad de personas que fueron a votar en Buenos Aires, sí, aún así eso. fue bajo el porcentaje, un poco más de un 60%. Si nosotros estudiamos la evolución de esos votos, el peronismo gana casi 400.000 votos con respecto al 17, al 21, 375.000 votos, y el mileísmo, o La Libertad Avanza y el PRO pierden 1,5 millones de votos. Sí. O sea, el gran perdedor es La Libertad Avanza para mí. Coincido plenamente con la lectura de Matías. Me parece que acá el riesgo no puede ser emborracharnos de soberbia por el triunfo o la derrota de Milei del domingo, sino, y evidentemente sin repetir errores del pasado, que me parece que otra de las cuestiones que le viene pasando al peronismo, además de haber perdido el sujeto político al cual en otro momento le habló, dejó de tener una agenda, un proyecto, una planificación, un qué hacer al momento de asumir el poder, que por supuesto debe tener vocación de poder, pero la gran pregunta es qué implica hoy para el peronismo la transformación, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Qué implica, Karina, para vos? A mí me parece que, bueno, el problema de representación, yo que soy más vieja que ustedes, lo vengo escuchando hace años. O sea, en realidad, siempre que hay un momento crítico, si lo pensamos de una dimensión política, lo primero que se nos ocurre decir es que hay un problema de representación, y sí, hay un problema de representación. Pero creo que lo que nos pasó dentro del peronismo, y fundamentalmente en los últimos años, no sabría decir desde cuándo, habría que pensarlo bastante, es que más que representación hay falta de anclaje del peronismo en la sociedad, que no es lo mismo que representación. ¿Qué quiero decir con anclaje? Cuando vos, Matías, decía, yo quiero estar en una mesa donde, de fin de año, donde pueda compartir con mis tías un código. Bueno, viste, a veces depende, si tu tía viene de un lugar de estatus social diferente, está bien que no lo comparta. El problema es cuando vos no lo podés compartir con tus compañeros de trabajo. El problema es cuando no lo podés compartir con tus vecinos del barrio. Porque muchas veces éramos, con todo el respeto, que éramos un poco testigos de Jehová, digo, con todo el respeto en el sentido de que... Sí, es una cosa de... ya está, empieza a romper. Bueno, pero eso que vos decís es justamente porque algo que me parece que es histórico en el peronismo, sobre todo en el peronismo clásico, es que no tuvo que adoctrinar. En realidad había un anclaje social. El dirigente político vivía en el mismo barrio donde tenía que después incluso no llevar el voto, sino que se lo venían a buscar a su casa el voto. No llamaban por teléfono para ver a quién. Entonces, a mí me parece que el peronismo estamos en un momento en donde antes que la representación, que eso lo van a tener todos los partidos políticos, nosotros que somos la expresión genuinamente de ese voto popular, de los sectores vulnerados, desplazados, trabajadores, los jóvenes trabajadores, ese anclaje. Yo creo que hay muy buena parte de la dirigencia, probablemente no toda, pero sí buena parte, incluso no solamente las primeras líneas, sino la segunda y las terceras, que la profesionalización de la política los alejó de lo cotidiano. Y ahí solamente el peronismo tiene un problema. Ese problema no lo tienen los radicales. Exactamente. Ese problema no lo tienen los libertarios. Ese problema no lo tiene, bueno, mucho menos el PRO. Ese problema es nuestro. Entonces, si hablamos de representación, podemos hablar de todo el arco político. Ahora, pensemos en nuestros problemas.
Entonces, digo, yo ahí cambiaría la pregunta. Ese más que de dirigente, representación mira, en la otra. viste que se puso en debate si se caga o no se caga en un balde, ¿no? Sí. Bueno, en los barrios, como es el dirigente o el referente peronista, porque estaba en un gremio, y el tipo agarraba y decía, bueno, le hinchaba las pelotas al intendente para que ponga las cloacas. Entonces, tal fulanito de tal trajo la cloaca al barrio. Bueno, esas eran las jerarquías o las referencias que había en el peronismo. Esos territorios donde tipo y juntaba a varios vecinos y che, loco, vamos a decirle al intendente que ponga las cloacas. ¿Sabes lo que me acordaba? No sé si habrá sido... Perdón, muy liberal. Absoluto. Súper liberal eso. No sé si habrá sido real o no, pero en la película de Leonardo Fabio de Gatica el Mono hay un momento que dice, ¿y a mí qué me dicen? Yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Bueno, eso lo dijiste mejor vos que yo, bueno, pero eso era lo que lo dice apuntaba. mejor Fabio. Claro, lo dice mejor Fabio. Pero eso era lo que apuntaba, esa cuestión de, che, no podemos ser extraños, no es que hablamos nosotros y no, tenemos que a las tías, al compañero de laburo, porque si nosotros no somos lo mismo, ¿qué le ofrecemos? ¿Cuál es la diferencia con el PRO? Somos burócratas que caen, que viven de la política, que caen, ¿viste? Yo creo que dentro del peronismo, yo decía antes, bueno, ¿cuándo empezó esto? Para mí hay un punto de inflexión que es el menemismo, pensando en cómo se construyó poder dentro del menemismo una vez ya ganadas las elecciones y se desplazó la militancia. El menemismo fue una estructura que no requirió de la misma militancia que tenía históricamente el peronismo. En realidad fueron más acuerdos con determinados dirigentes, con determinados punteros. Hubo una innovación en la estructura de cómo construir poder, por lo menos desde abajo, ¿no? Y quizás el kirchnerismo no logró ese anclaje, no logró esa construcción, o no lo sé, o lo hizo con tantos matices que a lo mejor, o con discursos que quizás no llegaron a claro. Pero a mí me parece que el peronismo empieza a heredar esa estructura de dirigencias que hablan superestructuralmente, que hablan de los grandes problemas y no los pisan y no los y viven. no las pisa. Está buenísimo esto del anclaje y también me parece que nos obliga a pensar el contexto de las elecciones como resultado de eso, ¿no? O sea, en realidad, cuando vos tenés un laburo con anclaje real, después, nosotros tenemos un laburo desde hace muchísimo tiempo en Empalme Granero, que es un barrio del noroeste rosarino. Y ahí la Biblioteca Popular Empalme Norte es la que tiene la legitimidad y la referencia. Y el vecino porque confía en vos, porque lo ayudaste con un trámite, le conseguiste o lo acercaste a determinada ventanilla del Estado para resolver determinada situación, estuviste ahí cuando le pasó una tragedia. Bueno, confía en eso, ¿no? Y la referencia, por eso digo, si hay que ubicar un ganador en estas elecciones, yo creo que fueron los intendentes y esa política muy de cercanía. Me parece que la política también, o el electorado también, hoy está demandando eso. O sea, respuesta concreta, que el dirigente o el representante viva lo mismo que yo, pise lo mismo que yo, sienta lo mismo que yo. Te robo esto del anclaje porque me parece que es clave. Está buenísimo e insisto pensar en esto, las elecciones como una coyuntura donde en todo caso es un resultado de todo lo que hiciste o no hiciste antes. ¿Cómo creen que esto de Provincia de Buenos Aires va a impactar en octubre? Que hay un desafío muy grande a nivel nacional, se eligen diputados en algunas provincias, senadores. ¿Y cómo va a pegar acá en Santa Fe? ¿Cómo creen ustedes? Otro error de la Libertad Avanza es nacionalizar esta elección. Para mí vuelve a ser un error. ¿No? Creo que con los resultados puestos fue un acierto de Axel en su momento desdoblar las elecciones. Ahí muchos presuponían, o el temor del otro lado era justamente que si desdoblábamos, los intendentes ponían toda la carne al asador en las elecciones provinciales y le corrían el cuerpo a las nacionales. Estoy hablando de Buenos Aires. No creo que vaya a pasar eso. En términos de cómo afecta a Santa Fe, para mí positivamente, para Fuerza Patria.
Pero de nuevo, todo dependerá de cómo se encare y sobre todo cómo se procese y cómo se cuide este contexto de triunfo. Para mí no nos tiene que ganar la soberbia, no hay nada que active más al antiperonismo que un peronismo envalentonado. Entonces, tranquilos, sin subestimar al pueblo, creo yo, y bueno, concentrados en la tarea. Sí creo que afecta positivamente, así a grandes rasgos. Sí, coincido en el análisis de que afecta positivamente, más teniendo en cuenta que hay gobernadores que han sido bastante, más allá de discurso después a la hora de los bifes, han sido bastante condescendientes, pero ya hay un gobierno que electoralmente viene de ser vapuleado, ya se venía viendo arrinconado y viene de ser vapuleado electoralmente, y tiene menos de 2 meses como para ver si le encuentra el timón, y no pareciera porque está obsesionado, está difícil porque económicamente, digo. Sí, no parece que, por lo menos todo indica que no parece querer salir de esa lógica, lo cual va a profundizar su crisis económica, en consecuencia la política, o todo indica al día de hoy eso, lo cual va a hacer que muchos de los que estaban ahí, como bueno, en muchas provincias, también se empiecen a despegar cada vez más. Ya empezaron, viste, ay, no, che, no, bueno, sí, está bien, pero esto los tratan peor que el kirchnerismo, ya empiezan a decir esas cosas. No, ya está, ya se sí, fue. Yo creo que acá hay que ver también cómo se mueva Puyaro. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos, digamos que sí, efectivamente los resultados son un aliciente para Santa Fe, pero bueno, también es cómo se mueva Puyaro. Ahora el presidente parece que convoca a gobernadores afines, hay que ver si lo considera afín o no. ¿Te lo spoileo? Sí, dale, No. por favor. Bueno, se arma esa mesa política que fue una broma porque ¿Qué va a hacer Puyaro, digo? están lo mismo. Claro, Y el tema es que le va a dar el gobierno. Porque si hay no un le da nada. acuerdo de que esto de Provincias Unidas que lanzaron entre Nacho Torres, Puyaro, Yarlora, Schiaretti y todo eso, que hay un consultor muy importante atrás de eso. Hay una marca ahí. Eso es una marca, no es un proyecto político. Ahora, ese proyecto político, sí o sí, si es serio, tiene que ser un acuerdo con Kicillof. Porque tienen que tener una pata en Provincia de Buenos Aires. Vos no podés presidir la Argentina sin tener una pata en Provincia de Buenos Aires. A Milei en ese momento se lo dio el peronismo, un sector del peronismo importante. Ahora, bueno, eso no lo tienen estos gobernadores. ¿Lo ves? ¿Ves viable un acuerdo con Kicillof? No. ¿O crees que tienen que trabajar para eso? Para que eso pase, en principio tienen que ganar, tanto Yarlora como Puyaro, en Sí. principio en octubre. Bueno, eso es una incógnita. Eso sería tan importante que... Eso es una incógnita, suceda. ¿no? ¿Qué va a pasar en octubre con los candidatos de Puyaro y de Yarlora? Allá está Natalia de la Sota diciendo, bueno, esto de la heroica esta del peronismo cordobés ya no existe más, hay que empezar a alinearse a nivel nacional. Y bueno, y acá en Santa Fe, donde hay una candidata que, a mi entender, es muy poderosa, que es Karen Tepp como imagen, y una candidata del PRO, Gisela Scalia, que ni siquiera es de Rosario, bueno, que no es muy conocida, no es muy buena para hablar, no es muy empática, y bueno, le va a costar, me parece, un poco al... Igual, a mí me parece que por la situación crítica en la que estamos viviendo, hoy más que las figuras va a pesar más... los sellos. El sello. Yo coincido plenamente. Por eso digo, cómo se va a mover Puyaro en esta coyuntura hasta octubre es fundamental. Para ver cómo nos posicionamos. Si apuesta mucho, Claro. o le saca... Exacto. Ya sabemos qué pasa con Puyaro y los medios. No, O sea, y eso también- por un lado, ya sabemos, ¿no? Entonces, la cobertura la tiene. Bueno, hay que ver qué pasa con su propio dinamismo. Yo creo que le va a poner, por supuesto, el cuerpo a la campaña. Para mí es clave esta campaña para él. También, si me remito a lo que pasó el domingo en Buenos Aires, no viene garpando la posición del centro, o sea, es extremo como viene eligiendo el votante. Hay que ver qué pasa ahí. Fue una catástrofe lo de Somos. Sí. Lo de Total. Schiaretti con Manes, no sé quién están, y los radicales. Sí. O sea, estuvo palo a palo con la izquierda. Sí, sí. Y- Schiaretti una- no, Schiaretti está en provincia. No, digo que Pero- estuvo en el armado ese, están ahí todos juntos, eso. Todos los A mí me parece que siempre esas alternativas del medio son para robar votos.
La pregunta después es... Sí, ¿a quién es son a quién se la las roba. armas? Pero Sí. para mí, o sea, ellos saben que... ¿no? Para Sí. mí ellos saben que ese armado no puede proyectarse demasiado. Pero sin embargo molestan y después pero, seguramente les debe permitir hacer acuerdos, andá a saber, ¿no? Esas cosas que uno no sabe. Pero... Sí, igual lo que dice Fabricio, yo tampoco lo descarto todavía. Quizá pueda haber un acercamiento ahí post-octubre, pero creo que lo que hay que mirar son los resultados de octubre. Sí, también va a depender de cómo quede la pulsión de fuerza de cada gobernador. Exactamente, porque cómo una termina expresión generando, que sí. nace como manifestación del federalismo va a incorporar o a tejer con Kicillof, que en todo caso es referencia, no sé si del También porteñismo, desde pero el lado de Buenos Kicillof, qué Aires. voluntad va a tener, teniendo el buen resultado que tuvo para acordar con otros gobernadores, si es que otros gobernadores no tienen ese músculo político. Pero a ver, Kicillof, si quiere ser candidato a presidente en el 2027, lo llama Puyaro, lo llama Yarlora y le ofrece la vice. Y lo de Provincia Unida, esto termina volando por los aires. Es una marca. O sea, Sí, esto, sí, o sea, obvio, es más, ya el gobierno lo tanteó Schiaretti para que empiece con Bertinec, empiecen a desandar todo esto. Y ahora dijo que no, pero por ahí en una semana dice que sí Schiaretti, porque también, viste, son... A ver, todos los que se están rasgando la vestidura, los Pichetto, las Margaritas Talvicio, todo eso le aprobaron la ley base. Pero por supuesto. Entonces, también hay una... No hay que subestimar al electorado. La gente no es boluda. Y menos en una situación tan crítica. Por supuesto. Donde claramente la variable clave fue la economía. Sí, Clave. sí, La sí. gente, o sea, vos escuchabas gente que decía que había votado, ¿no? Uno escuchaba en Provincia de Buenos Aires, que había votado a la Libertad Avanza y que ahora no. O sea, porque bueno, tampoco hay todo el voto es fiel. Entonces, en una situación así económica... Fundamental lo que decís. ¿Por qué? Porque después eso es lo que te saca la cobertura. Una vez que te saca el chaleco antibala de la economía, después te entra la coima del Andi, te entra la coima de los Menem, todas las coimas. Pero si no, el Turco Menem, los primeros años donde la economía era próspera, no le entraba una. Y había un caso para hacer dulce de corrupción. Sí, yo coincido que la gente vota con el bolsillo. También creo que de todas las lecturas que hicieron del otro lado, la más acertada fue la de Franco, esto de decir, bueno, las decisiones que estamos tomando a nivel macroeconómico para acomodar la macroeconomía, no pudimos traducirlas a la micro. Creo que si ellos buscan, pero no tienen tiempo tampoco, es crítica la situación socioeconómica. ¿Y el círculo rojo? Sacándole. Y eso es... Y el mercado, yo no entiendo nada, ¿no? Pero uno lo que da la impresión es de que estos días le están dando un changüí. Sí. Es como que, bueno, a ver qué Yo hacer. no entiendo nada, pero digo... No, a ver qué hacer, supongo, ¿no? Pero... Ahí, pero le están dando un changüí. A ver qué haces. Gente, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Por favor, ¿La pasaron gracias. bien? Sí, por supuesto, gracias. Bueno, vamos a invitar. Me gustó mucho esto de este debate. Muy interesante. ¿Eh? Si nos ven, ahí algunos dirigentes pueden sacar muchas ideas. ¿Vos en el consejo cómo andás? ¿Bien? Bárbaro, Sí, ese ¿no? consejo, la escribanía del ¿Qué intendente. pasa? Bueno, ¿qué pasa? Ese es un embole. ¿Por qué Rosario tiene...? A ver, somos autónomos. Es una paja el consejo. Bueno, está consagrada la autonomía, que ahora el viernes, Sí, bueno. el 12 se jura. Sí, pero ¿para qué queremos autonomía la si después Constitución? no tenemos nada? No se discute el boleto, no se discute el acoso. Facultades delegadas. No, el tema es que la composición actual del Consejo es 15 votos de los 28 que ya tiene garantizado el oficialismo, el intendente, con lo cual tienen una mayoría automática, pueden hacer y deshacer lo que quieran, es una Bueno, realidad. pero me gustó el proyecto del hijo de Lifchi que quiere terminar con la... ¿Por qué se ríe? Con el nepotismo. La herencia de cargos. Alguien tenía que decirlo, bueno. Es buenísimo. Que sea el hijo de... Bueno, Bueno, loco. Nada, te viene bien. Sos forro, loco. Alguien, hijo de celebro la está muy iniciativa, bien. En contra del nepotismo, Fede Lifchi ahí hizo el proyecto en contra del nepotismo, lo felicitamos, gracias por el aporte a la institucionalidad de la ciudad de Rosario. Creo que después renuncia, ¿eh? Después entrega el título. Sí, ¿no? la demostración de después el eso. malo soy yo. No creo. Che, un corte y volvemos con el último bloque de 52 minutos. De boca en boca.
cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa.